acuerdo a las tradiciones cristianas, parece preceder de uno de los personajes más infames de todos los tiempos: el diablo. Invocado a través de rituales o tablas de Ouija por gente ignorante, este personaje, conocido por varios nombres, junto con sus hordas demoníacas, es, de acuerdo a varios textos bíblicos, la fuente de todos los horrores humanos. Satanás aparece en la Biblia 12 veces, aunque es importante resaltar que la percepción general de Satanás procede en gran medida de fuentes ajenas a la Biblia, como la Divina Comedia de Dante Alighieri y el arte, tanto antiguo como moderno, que no es más que un intento humano por representar físicamente aquello que el gran demonio trae consigo: muerte, destrucción, desgracia y muchas otras cosas negativas. En la Biblia, Satanás llega cuando la debilidad de los humanos flaquea, cuando la boca del hombre miente, cuando nos entregamos a los placeres mundanos de la vida y cuando exploramos con gozo y satisfacción en las tierras del pecado. Yo soy el documentalista, y esto es El Diablo en la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. En el libro del Génesis, la serpiente del Edén. La aparición más conocida de Satanás tiene lugar en Génesis 3:1 al 5, cuando se le aparece a Eva como una serpiente en el jardín del Edén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Hay que señalar que en el texto no se menciona a Satanás por su nombre, lo que lleva a algunos estudiosos de la Biblia a señalar que la serpiente puede ser solo eso, un animal al que Dios reprende. Sin embargo, las interpretaciones posteriores describen a Satanás como una serpiente disfrazada que tienta al hombre. Número 2. Los evangelios de Juan y Lucas dicen que Satanás entró en Judas. La historia de Judas traicionando a Jesús antes de la última cena sirve como otra aparición bíblica clave para Satanás. Lucas 22, 3 al 5 ofrece una razón para la traición de Judas. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y a los oficiales de la guardia del templo y discutió con ellos cómo podría traicionar a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él consintió, y
esperó una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera multitud. Número 3. El libro de Job. Satanás juega un papel importante en el libro de Job. Según la Biblia, Job es un hombre temeroso de Dios que es puesto a prueba por Satanás para demostrar su fidelidad a Dios. Los sirvientes de Job son abatidos en el campo, su ganado es aniquilado y sus hijos encuentran su fin en una casa derrumbada. Pero Job mantiene su fe y sus oraciones a Dios. Satanás no tarda en aparecer. Esta vez, el diablo cuestiona la fe de Job ante una enfermedad. En Job 2, el diablo obtiene el permiso de Dios para poner a prueba al hombre y coloca llagas por todo el cuerpo de Job. 4. En Primera de Crónicas, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes de las tropas: vayan a contar a los israelitas desde Beerseba hasta Dan. Luego infórmenme para que sepa cuántos son. Hacer el censo no es un pecado en sí. Sin embargo, como la tentación detrás del censo es aumentar el ego y la riqueza de David, esto desagrada a Dios. Una vez completado el censo, David se arrepiente y se arroja a la misericordia de Dios. David puede elegir entre 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses de pérdidas a manos de sus enemigos o 3 días de peste en Israel. David elige la peste y más tarde construye un altar a Dios. Número 5. En el libro de Zacarías, Satanás acusa a Josué. Zacarías 3, 1 al 2 relata una visión del sumo sacerdote Josué encontrándose con Satanás y un ángel de Dios. Satanás critica la ropa sucia del sacerdote y Dios básicamente le dice al diablo que se retire. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Número 6. En el Evangelio de Mateo, Satanás tienta a Jesús en el desierto. En el Evangelio de Mateo, mientras Jesús vagaba por el desierto, Satanás lo tentó 3 veces. En Mateo 4, 1 al 6, el diablo intenta convencer a Jesús, que está hambriento, de que convierta las piedras en comida y se lance desde lo alto de un templo. Finalmente, el diablo le promete a Jesús todo el mundo y su gente si éste se aleja de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Número 7. En el Evangelio de Lucas, Jesús ve a Satanás caer del cielo. En el Evangelio de Lucas, Jesús envía a 72 de sus seguidores a predicar por el mundo en parejas. Lucas 10:17 al 18 describe lo que esos seguidores informaron cuando regresaron. Los 72 volvieron con alegría y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús respondió: He visto a Satanás caer del cielo como un rayo. Los eruditos bíblicos debaten sobre lo que realmente quiso decir Jesús cuando afirmó haber visto caer al diablo. Algunos creen que fue una descripción del momento en que Satanás fue expulsado del cielo por primera vez. Número 8. Satanás es arrojado a la tierra. En el libro del Apocalipsis, una mujer embarazada aparece junto a un dragón de 7 cabezas, dispuesto a comerse a su hijo en cuanto dé a luz. El niño es llevado a un lugar seguro con Dios, mientras la madre se esconde en el desierto. Apocalipsis 12, 7 al 9, revela que el dragón es Satanás. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Número 9. En Isaías, Satanás es llamado Lucifer durante su caída del cielo. Isaías 14 comienza hablando de la caída de Babilonia, mientras el Señor perdona al pueblo elegido de Israel. El texto llama al diablo Lucifer, que significa hijo de la mañana o estrella de la mañana. Se supone que esto es una alusión al tiempo de Satanás en el cielo y su deseo de ser Dios. Isaías 14, 9 al 12 habla de los celos y la caída de Satanás. El Seol se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Número 10. Efesios, los planes de Satanás. Efesios 6, 11 al 12 habla de Satanás y sus malvados secuaces que intentan desviar a los seguidores del Señor. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 11. El diablo lucha contra el arcángel Miguel. El libro de Judas habla de los pecadores y del castigo que reciben por abrazar el mal.
advierte específicamente de los hombres impíos que intentan alejar a los fieles del Señor. También menciona a los ángeles arrojados para pasar la eternidad encadenados en las tinieblas. Judas 1:9-10 describe al arcángel Miguel luchando. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Número 12. Pedro advierte a los fieles que el diablo camina entre ellos. Pedro 5 recuerda a los fieles que deben guiar a los demás con el ejemplo. También habla de diferir a los ancianos y de permanecer humildes en acción y pensamiento. Primera de Pedro 5:8-9 advierte sobre la tendencia de Satanás a aprovecharse de los débiles. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo soy el documentalista, y esto fue El Diablo en la Biblia.